Hola mis amigos, bienvenidos a Fe Diaria con la doctora Priscila Iván Soria, ayudándote a caminar en tu fe un día a la vez. Bienvenidos al primer episodio, al primer segmento, y estoy muy contenta que me estés acompañando. Damos toda la gloria y honra a Dios que Él me ha permitido hacer esto. Él ha puesto en mi corazón a hablar acerca de la Santa Biblia. Vamos a estar hablando en estos primeros segmentos las 4 características de la Escritura. Y la primera característica es la autoridad de las Escrituras. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y en específico vamos a ver, esto es lo que la Biblia dice para sí misma. Ahora, en el cristianismo tenemos este libro que es la Santa Biblia. Y en la Santa Biblia hay 2 divisiones. Hay el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y también tenemos el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Y en total nos deja con 66 libros en las Escrituras cristianas. Ahora, el teólogo Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática, él define la autoridad de las Escrituras en esta manera. Él dice, la autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. En resumen, podemos decir que todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos decir que estas palabras son las palabras de Dios? Y quiero comenzar con este versículo, y aquí tengo mi Biblia, y quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 3:16. Y dice, 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el versículo 15 de 2 de Timoteo 3, dice, y que desde la niñez ha sido las sagradas escrituras. Y quiero que nos enfoquemos en esa palabra, sagradas escrituras. En el lenguaje original que fue escrito, esta palabra es graphe y se refiere a la escritura que está escrita en el Antiguo Testamento y ocurre 51 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo estaba hablando, cuando él dijo esta palabra, las Sagradas Escrituras, él estaba hablando del Antiguo Testamento. Ahora hay otra palabra que les quiero compartir con ustedes, y esa palabra es theopnestos. Theopnestos, y eso es aliento de Dios. Cuando leemos las Escrituras, podemos pensar que, y sí sucedió, que Dios usó a gente como tú y yo para escribir lo que Dios quería. Entonces Dios habló estas palabras y usó a los seres humanos para registrar estos escritos. Ellos fueron inspirados por Dios. Ellos fueron usados por Dios. Vamos a ver una escritura en 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí se está hablando acerca de la profecía, pero también captura lo que sucedió con cada autor, con cada ser humano que Dios usó
para escribir las escrituras fueron inspirados por Dios, o como les mencioné, esa palabra teopnestos también es aliento de Dios. Yo prefiero usar la palabra aliento de Dios porque creo que eso captura lo que podemos comenzar a realizar solamente un poco de cómo es que Dios usó a estas personas por medio de su aliento. Y esto nuevamente refuta la verdad de que todas las profecías y las escrituras son palabras de Dios. Dios usó a la persona, al autor, con su propia personalidad, con su propio estilo de escribir, y ellos registraron la palabra de Dios. Hay diversidad en estilo, los intereses, hay diversidad en cómo ellos crecieron, y eso agrega riqueza a la Biblia. En la Biblia encontramos personas que eran pastores de ovejas, que eran pescadores, un médico, un rey, y hay diferentes personas que tal vez tú y yo nos podamos relacionar con más, pero en realidad podemos relacionarnos con todos porque ellos, como nosotros, somos seres humanos. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan de las Escrituras del Antiguo Testamento y que se definen también como la palabra de Dios, incluyendo cuando Jesús mismo en Mateo 4:4 cita el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Entonces vayamos a Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es Jesús mismo hablando, y él está diciendo las palabras de Deuteronomio 8:3. Y ya hemos visto con estos ejemplos del Nuevo Testamento, hablando acerca del Antiguo Testamento. Pero se aplica también al Nuevo Testamento en el pasaje que empezamos, 2 de Timoteo 3:16. Esa palabra no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. Pero ahora quiero enseñarle otros pasajes de la Biblia donde las escrituras del Nuevo Testamento se refieren como palabra de Dios, las escrituras. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro reconoce las epístolas de Pablo junto con las otras escrituras y él los pone al mismo nivel. Lo que significa es que dentro de la iglesia primitiva ellos reconocían que todavía había circulando, todavía había personas siendo usadas por Dios, recordando lo que Dios les estaba diciendo a hablar y que se consideraban las palabras de Dios. Ahora vayamos a 1 de Timoteo 5:18. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Y esto es en referencia a Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Pablo cita las palabras de Jesús de Lucas 10:7 y las llama escritura.
A partir de estas dos escrituras presentadas, podemos determinar que durante el tiempo en que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, los autores y la iglesia primitiva eran conscientes de que todavía había escritos que tenían el carácter de ser las propias palabras de Dios. También hay un elemento muy importante de las escrituras, donde Jesús mismo, los autores del Nuevo Testamento, distinguen una ayuda sobrenatural que ayudaría a los discípulos a recordar las palabras de Jesús y los guiará a toda la verdad. Este es el papel especial del Espíritu Santo. Vamos a leer en Juan 14:26. Juan 14:26. Esto es Jesús hablando. Y él dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este es el Espíritu Santo. Él va a enseñar todas las cosas y nos va a ayudar a recordar las palabras de Dios. Ahora vamos a leer lo que dice en Juan 16:13. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto otra vez es Jesús hablando. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es Dios, y Él no hablará por su propia cuenta, pero sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará a toda la verdad. Vamos a leer últimamente en 1 Corintios 2:13. Dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis amigos, tenemos que reconocer y poner en práctica esta realidad, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender las cosas espirituales. Como leímos apenas en 1 Corintios 2:13, no son palabras enseñadas por sabiduría humana. Y yo estoy aquí para enseñarles lo que he aprendido, pero cuando tú lees la Biblia, tienes que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Es una tarea que solamente Él puede hacer contigo, y Él te va a enseñar grandes cosas. Él revela cosas que son wow, porque nuestro Señor es un Dios que es muy grande, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra con esa profundidad que hay en la palabra de Dios. Esto ha sido el primer segmento de las 4 características de la Escritura, y vimos la primera característica, que es la autoridad de las Escrituras. Y vimos en específico, esto es lo que la Biblia dice para sí misma. ¿Has escuchado lo que la Biblia dice acerca de sí misma, lo que Dios dice acerca de su palabra? Ahora depende de ti. ¿Qué harás después de escuchar esto? Oro y creo que Dios quiere hablarte a través de su palabra como nunca antes. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la persona que está viendo este video, y
creo que no es por coincidencia, Señor, pero yo creo, Señor, que tú ya estás hablando a esta persona por medio de este segmento, pero también por medio de otras cosas, otras personas, Señor. Y yo pido, Señor, que tú sigas hablando a esta persona, Señor, que tú pongas en su ser un hambre espiritual, un hambre un hambre para tus santas escrituras, Señor. Señor, pido que tú les ayudes a depender de tu Espíritu Santo. No es con nuestra inteligencia humana, Señor, que podemos comprender las escrituras, pero es cuando cuando nos humillamos y dependemos de tu Espíritu Santo a guiarnos a toda la verdad. Y Señor, te damos toda la gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo en este primer segmento de Fe Diaria con la doctora Priscila Ivansoria, ayudándote a caminar en tu fe un día a la vez. Nos vemos y hasta la próxima.